lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana. El día de hoy retomamos justamente nuestro segmento de Cari Cruz para establecer una tertulia con 3 especialistas en materia de seguridad, en materia periodística, en materia penal, sobre el momento que estamos viviendo, marcado justamente por lo más reciente, la renuncia del director del SNAI. Le quiero agradecer al señor arquitecto Fernando Carrión Mena, al doctor Joffrey Campaña y al colega periodista Arturo Torres por la gentileza de aceptar esta invitación. Quiero empezar con Fernando Carrión. Arquitecto, buenos días. ¿Cómo leemos la renuncia de Guillermo Rodríguez a la dirección del SNAI? Es el 5º funcionario en 2 años, 2 meses que deje esta institución. Bienvenido, arquitecto. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Un saludo cordial a Joffrey y también a Arturo. Sí, yo creo que la crisis carcelaria es muy profunda. Incluso yo he sostenido públicamente que se trata de una institución pública al margen de la ley. Y hay por lo menos 2 o 3 hechos que me fundamentan esto que estoy diciendo. Uno primero es que el principio constitucional establece claramente que la cárcel, la reclusión tiene los fines de rehabilitación y reinserción, y eso desgraciadamente no se cumple. Una segunda situación es que dentro de las cárceles se maneja, es administrada prácticamente por las estructuras criminales. Esta semana han salido dos notas muy interesantes en el diario Universo que nos muestran que justamente estos grupos delincuenciales tienen un mercado perfecto allá adentro. Una de esas informaciones se señala que en la penitenciaría litoral las ganancias son más o menos de $70,000 semanales por cada uno de los pabellones. Si nosotros multiplicamos los 70,000 semanales por 4 para hacer por mes, y luego multiplicamos por 12 pabellones y luego por los 12 meses, nos da sobre los $40 millones. Eso significa que dentro de las cárceles hay mucho más recursos económicos que fuera las mismas. Y una tercera cosa que también es muy interesante es que el primer amotinamiento que se vivió en esta última oleada fue en febrero del año 2021, cuando esto ocurrió en 4 cárceles de manera simultánea, pero en 3 provincias distintas. Pues el último que acabamos de vivir la semana antepasada ya no fue en 3 provincias, sino fue en 7 provincias, y ya no fue en 4 cárceles, sino fue en 13 cárceles. Esto significa que el sistema carcelario se estructura principalmente a partir de las decisiones de estos grupos, porque deciden tal día, tal hora hacemos tal cosa, y eso ocurre. En este último caso tampoco fue un solo día como pasó en el 2021, sino fueron casi 4 días. La situación del sistema carcelario es francamente muy compleja. ¿Cuál es la opinión de Joffrey Campaña sobre esta renuncia? Porque uno, digamos, pensaría que, no sé si es un problema de la persona, de la institución, del gobierno en sí. ¿Qué pasa en el sistema carcelario, doctor Joffrey Campaña? Buenos días, Fabricio, Fernando, Arturo, un gusto siempre. Bueno, ya lo hemos escuchado con Fernando, ¿no? Hay un problema desde hace mucho tiempo, hay que reconocerlo. Esto no es un tema de este gobierno ni del anterior, esto viene desde hace mucho tiempo atrás, en que a vista y paciencia del país y de sus instituciones, el sistema carcelario está en manos de bandas muy bien organizadas. Y el problema no es solo eso, el problema es que todo el país sabe que así funciona, pero nadie se atreve a hacer absolutamente nada. Y cuando digo nadie se atreve es porque no encuentro otra explicación para que lo que vivimos todos los días y que sabemos quienes de alguna manera tenemos cierto vínculo con el sistema por ejercer, en mi caso, nosotros sabemos que cuando una persona es detenida apenas ingresa, tiene que hacer contacto con un líder de las bandas. Y tiene que hacer contacto y empiezan las tarifas, y que si no pagan, pobre de la persona. Entonces, esto es a vista y paciencia. Los guías penitenciarios, directores del SNAI, psicólogos, etcétera, están a merced del crimen organizado, son los que mandan. Y es efectivamente un mundo económico tan grande, difícil de imaginar a veces, que simplemente tienen todos los recursos del mundo. Y eso nos explica por qué ocurren ciertos hechos que son francamente inentendibles, ¿no? De locura. Ingresan los militares, la policía, hacen una redada
En principio dejan la cárcel limpia y un mes, 2 meses después, nuevamente hay un arsenal militar en las cárceles. ¿Cómo ingresa esto? Entonces es evidente que el control absoluto lo tienen las bandas organizadas ante una inacción e inexistencia absoluta del Estado. Y desgraciadamente es un tema del que nos va a costar mucho salir. Se puede, pero nos va a costar muchísimo. Y desgraciadamente no hemos iniciado siquiera el camino para salir de este estado. En la misma medida, le pido la lectura a mi colega Arturo Torres sobre lo que está pasando con las cárceles y sobre todo este último elemento que es la renuncia de Guillermo Rodríguez. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Fabricio, gracias. Buenos días. Un saludo cordial para igual Joffrey y Fernando. Bueno, estamos frente a un problema sistémico que no va a solucionar ninguna autoridad ni ningún director, por más buena voluntad que tenga o capacitación, porque todo el esquema penitenciario está tomado por la corrupción y controlado por los grupos criminales que mandan desde hace algunos años en las prisiones. Realmente empezó este empoderamiento acelerado desde el año 2016, cuando se toma una decisión errónea de empezar a organizar a los detenidos por sus bandas o por sus filiaciones a pandillas. Ahí empiezan ellos a tomar control territorial en los espacios carcelarios. Este antecedente es importante para entender cómo luego la dinámica fue de empoderamiento, de atrincheramiento en los centros carcelarios, pero además también empiezan ellos a tener el control económico de los centros, empiezan a someter al resto de detenidos a un esquema que, si bien es cierto, desde hace décadas ocurría, que entran los detenidos y tienen que pagar, hablar con el caporal para que les puedan dar diferentes servicios, pero acá esto se aceleró y las bandas fueron creciendo de una manera exponencial. Este antecedente también nos ayuda a entender cómo las autoridades empezaron a perder el control de los centros carcelarios y también se dejó de invertir en los centros carcelarios, porque no olvidemos que este modelo de las grandes bodegas humanas, de los megacentros, empezó a arrancar en el año 2014, cuando el gobierno venía empujado por esta ola económica de tener muchos recursos para invertir en las cárceles. Eso era así desde el Ministerio de Justicia, pero la crisis le cayó al gobierno cuando se cayeron también los precios del petróleo, recordarán ustedes, y todos los recursos dejaron de fluir para todas las instituciones públicas, y todo lo que se había previsto para el sector penitenciario también empezó a colapsar, porque empezaron a crecer el número de la población carcelaria, empezó a aumentar, y los agentes siguieron siendo los mismos. O sea, los agentes penitenciarios ya no pudieron empezar a copar todas las necesidades y a poder controlar a los detenidos. Entonces esto fue cambiando el equilibrio, y la balanza se inclinó para las bandas criminales, que desde ese momento empiezan, como decía hace un momento, a empoderarse. Pero perdón, Arturo, ¿tú no consideras que más allá del tema económico, de la boyante economía que permitió la construcción de estos grandes complejos penitenciarios y luego la crisis económica, más allá de eso, ¿no crees que además ha habido un problema de gestión, de ejecución eficiente de los recursos, de desarticulación de algunas instituciones vinculadas al sector seguridad? Sí, es evidente, ¿no? O sea, cuando había un modelo penitenciario, mal o bien, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que además cerró las puertas, recordarán que hasta ese momento había mucha subvención de organismos de fuera, de la sociedad civil, que además hacían un contrapeso como la confraternidad carcelaria. Recuerdo yo, hasta ese momento la Defensoría del Pueblo podía ingresar a hacer veedurías, pero desde esa época, 2013, 2014, estas veedurías se terminan y concentra toda la responsabilidad del Estado y el gobierno. Sin embargo, luego, cuando hay este quiebre económico, también empiezan a aflorar otro sinnúmero de crisis sobre la administración de los recursos, sobre cómo se debía manejar el sistema carcelario. Entonces empieza también a regarse el fenómeno de la corrupción, ¿no es cierto? Este fenómeno que creo, desde mi punto de vista,
es en este momento el que impide que precisamente se puedan tomar medidas que les quiten de las manos el control de las cárceles a estas bandas y puedan realmente devolverle al Estado la capacidad de cumplir su papel de proteger a quienes están en absoluta indefensión, que son los detenidos convertidos en esclavos, en verdaderos esclavos del siglo XXI en las cárceles. No hay que olvidar eso, la mayoría de detenidos están sometidos a un esquema de sobornos permanentes y no solamente ellos, sus familias son las que pagan afuera y si no pagan pues son ubicados, ¿no es cierto?, para extorsionarles. O sea, es un esquema perverso que se multiplica además con un ingrediente adicional, Fabricio. Los enfermos, las personas con discapacidad están viviendo unas crisis terribles porque no hay medicamentos, no hay servicios de salud. O sea, este lado de las secuelas a buena parte, a la mayoría de los detenidos que tienen que someterse por miedo o por filiación a las bandas, es también un tema pendiente que le va a causar muchas repercusiones en Correcto. la Comisión Interamericana y en la Corte. Ahora, yo le pregunto a Fernando Carrillo, porque a propósito de la carta de renuncia de Guillermo Rodríguez, él dice, queda una hoja de ruta. Mi pregunta es, creo que nos hacemos todos, ¿hay esa hoja de ruta? Cuando renunció el general Moncayo hace pocas semanas, luego de menos de 2 meses en el cargo, dijo que dejaba una hoja de ruta y que dejaba establecida una doctrina. Y claro, en el ambiente uno dice, ¿dónde está esa hoja de ruta? ¿Dónde está ese plan? ¿Y dónde está esa doctrina? Yo le pregunto a Fernando Carrión sobre el tema carcelario. ¿Le podemos comprar el argumento a Guillermo Rodríguez de que deja una hoja de ruta, arquitecto? A ver, yo lo que creo es que en este gobierno lo que existe son políticas, pero no hay planificación. Y eso es lo que está pasando de alguna manera también en el caso del sistema carcelario. Pero pongamos buena voluntad, digamos, sí, hay una hoja de ruta. Pero el próximo director o secretario del SNAI, ¿qué va a poder hacer hasta el mes de noviembre que se produce el relevo presidencial? Son un poco más de 3 meses. Yo creo que no queda absolutamente nada que hacer. Nada que hacer. Puede quedar el mejor plan, pero no hay las condiciones, en este caso, del tiempo. A mí me parece que a este gobierno se le acabó el tiempo. Ya no tiene nada más que hacer, a no ser que haga más de lo mismo, que es lo que está haciendo, las declaraciones de estado de excepción. Y sabemos que los estados de excepción son de alrededor de 2 meses. En otras palabras, le quedaría por hacer uno más y no terminaría siquiera en su periodo. Entonces, sí, puede ser que quede, pero no va a pasar nada. Ahora, una cosa adicional es el nivel de inestabilidad crónica que el sistema institucional alrededor de la seguridad ha tenido. Si estamos 26 meses, si no me equivoco, de este gobierno, 3 ministros de defensa, 5 o 6, porque también podrían ser 6, porque hubo un secretario que estuvo 2 veces en el SNAI. Uh-huh. En el caso de la Secretaría del Ministerio del Interior, 1 año y un poquito, hemos tenido 2. En el Ministerio de Gobierno hemos tenido 4. En otras palabras, con ese nivel de inestabilidad, con el poco tiempo que queda, ¿qué se puede hacer? En el caso de un cambio que hubo de política cuando entraron los 2 generales Moncayo y Bravo, pues eso duró 2 meses y medio, fue el tiempo que estuvo Paco Moncayo. Y no porque hayan producido un cambio sustancial en la política, sino que generaron una imagen distinta. Porque Paco Moncayo estuvo prácticamente todo el tiempo en los medios de comunicación y generó cierta adhesión a las políticas de seguridad y cierta adhesión al gobierno. Pero de ahí que hayamos tenido un cambio sustancial, yo lo veo. Claro que se produjo esta mutación hacia la lógica del terrorismo. Y el ministro del Interior se va a ganar gloria cada día que van dando de baja a tantas y tantas personas. Yo no sé hasta qué punto que haya reducido la tasa de homicidios. La impresión que yo tengo es que si el año pasado fue 25.6 la tasa de homicidios, que fue la más alta de la historia, en este año vamos a llegar a 38.40 si las tendencias siguen exactamente igual, porque incluso va incrementándose. Entonces, todo esto no ha dado los resultados que uno suponía pues podría haber tenido. Ahora, yo me remonto a febrero del año 2022.
CNN publicaba: Lazo decreta indulto para reclusos y anuncia nueva política frente a la crisis carcelaria. Febrero del año pasado, ojo, febrero del año pasado. Entonces la nota decía: reducir el hacinamiento y promover una verdadera rehabilitación social de cerca de 40,000 personas privadas de libertad son los objetivos de las nuevas medidas anunciadas por el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, para combatir la violencia y criminalidad dentro de las cárceles del país. Solo en 2021 hubo 340 reclusos muertos dentro de los centros penitenciarios, según el Ministerio de Gobierno. Dice: el presidente firmó además un decreto para reducir el hacinamiento en las cárceles y que permitirá indultar a todos los presos que cumplan con ciertos parámetros y tipos de delitos. Esto era fundamental, doctor Geoffrey Campaña, por la sobrepoblación carcelaria que tenemos, que es otra de las aristas de esta crisis en el sistema de rehabilitación social. Al final, ¿se logró al menos parcialmente este objetivo o terminó siendo un ofrecimiento que no se concretó en procura de justamente ir reducir el hacinamiento? Doctor Campaña. Bueno, efectivamente se decretaron algunos indultos, no fueron ni en el número ni con la rapidez que se había anunciado. Pero Fabricio, aquí hay un problema que lamentablemente muchas veces lo vemos de forma aislada. El problema carcelario es un problema gravísimo, sin duda, sin solución ahora. Coincido con Fernando, al menos en lo que resta del gobierno, y muy probablemente en el nuevo gobierno, sin solución. Pero es que esto va atado a otros temas que son fundamentales. El sistema judicial. Cuando tenemos un sistema judicial que no funciona, tenemos esta realidad en el sistema penitenciario. Y luego yo creo que llegó el momento de pensar en que debemos tener otro tipo de sanciones. De pensar que la sanción es la cárcel para toda infracción es engañarnos como sociedad. ¿Por qué? Porque como muy bien usted lo sostenía, Fabricio, hace un rato, el concepto de la prisión o de la cárcel es la rehabilitación. Ese es el concepto constitucional. ¿Se da rehabilitación? No, no hay rehabilitación. Es una escuela de crimen, es una escuela de resentimiento, es una escuela de barbarie. Entonces, cuando usted tiene jueces que envían a la cárcel a gente que la verdad no debería estar presa, porque hay mucha gente que no debería estar presa, y tenemos entonces cientos o miles de personas y de familias que se ven sometidas a esa barbarie, a ese infierno en la tierra que es el sistema judicial. Y en el sistema judicial y penitenciario hay que distinguir. Una cosa son los criminales atroces de las bandas, los terroristas, y otra cosa es el padre de familia que no pudo pagar una pensión de alimentos y que se lo tienen 6, 7, 8, 10 meses preso. Muchas veces siendo objeto de violaciones, de vejámenes, de barbaridades que a veces quien está afuera no logra dimensionar. Entonces hay un tema de país, de estructura, de qué queremos hacer con esta criminalidad. Entonces, de una parte el sistema penitenciario, el sistema judicial, y por supuesto el otro índice que no hay que dejarlo de lado, que es el tema de la pobreza. ¿Cuánta gente está presa por robar un celular? Ahora, evidentemente hay quien quiere robar un celular y es capaz de matar por eso, sí, pero yo creo que son los menos, no es la generalidad de casos. Y si no hay un mecanismo que permita revisar, intervenir todos estos frentes de manera coordinada, y para eso son las políticas, y además no de manera aislada por un gobernante. Este tiene que ser un tema de la sociedad, en el que todos los partidos políticos, en el que los estamentos sociales puedan sentarse y tratar de encontrar una hoja de ruta para el país. Porque este es un problema. No, la seguridad no es solamente que no se pueda salir a un restaurante en la noche, o que un estudiante universitario tiene pánico de llegar a su casa porque es asaltado. La inseguridad tiene efectos terribles en las inversiones, en los negocios, en la economía. Todo el problema del narcotráfico, los muertos del narcotráfico, son un tema que no puede verse aislado. Esto es global y esto requiere una solución global de la sociedad, porque lo peor que nos puede pasar es que venga ahora un nuevo gobierno, establece su hoja de ruta, termina en 16, 18 meses, el tiempo que tenga, viene el siguiente, arma otra hoja de ruta y así sucesivamente, y entonces vamos de tumbo en tumbo y con planes que no resultan, que no tienen tiempo para materializarse y que no cuentan con los recursos, porque normalmente el problema carcelario, el problema judicial ha sido un tema secundario, no les importa a los gobiernos. Entonces me parece que estamos ante un problema gravísimo que va a tener una posibilidad de solución cuando todo el país
esté totalmente convencido de que aquí no hay partidos políticos, o sea, que hay un problema nacional que requiere la intervención de todos. Yo créanme que yo desde la semana pasada creo que casi muero en el intento, como dijo Gutiérrez en 2003, cuando planteé públicamente que, digamos, el asesinato del alcalde de Manta debió haber sido un punto de inflexión para tratar de unirnos, ¿no? Bajo el liderazgo del gobierno, la presencia de los 8 candidatos presidenciales, no sé, algo así se me ocurrió. Pero bueno, lamentablemente en este país creo que estamos muy lejos de alcanzar esa unidad. Ahora, hay algo que pasó también en las últimas horas. El gobierno ha negado, Arturo Torres, un pacto con los grupos delincuenciales. El presidente lo ha dicho, lo ha negado, Guillermo Rodríguez en su momento lo negó, Juan Zapata lo negó. Pero aparecen unos videos en donde líderes o voceros de varios de estos grupos delincuenciales, los Lobos, los Tiguerones, los Ciegos Sordos Mudos en Quevedo, hubo otro grupo en Santo Domingo, etcétera, aparecen hablando de la paz, ofreciendo disculpas y hablando de la paz. En uno de los videos, por ejemplo, donde aparece alias Fito, está con un policía, confirmado esto por el ministro del Interior. En otro video aparece uno de los líderes de los Tiguerones en la cárcel de Esmeraldas, acompañado del director de esa cárcel. ¿Podemos comprar, Arturo Torres, la idea de que no hay un pacto con los grupos criminales, pero ¿cómo se explica eso si aparecen representantes del Estado central, al menos en 2 de estos videos que estoy comentando? Arturo. Sí, creo que la evidencia de que el pacto está ahí es la renuncia del director. Precisamente ahora sí podemos responder tu pregunta inicial, Fabricio. Esta es una consecuencia del mal manejo de esta salida abrupta y concertada, ¿no es cierto? Porque estaba muy bien coordinada de los líderes de varias organizaciones criminales que desde sus bastiones anuncian que van a sumarse a un proceso de paz, una especie de inicio de operaciones psicológicas para que no siga Fuerzas Armadas con la policía interviniendo como intervinieron, y eso sí hay que destacarlo. Nunca antes se había intervenido en esta profundidad en la penitenciaría del Litoral. Hay como 28,000 municiones que se incautan, hay como 15 fusiles. O sea, es un arsenal impresionante. Empiezan y entran y empiezan a destruir, se quedan interviniendo ahí en la penitenciaría, y tengo entendido que todos los días están entrando personal de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, a tumbar paredes, porque sabemos que encaletan todo con cemento, hay verdaderos polvorines ahí en las cárceles. Pero detrás de esto hay evidentemente el conocimiento de las autoridades penitenciarias, que sometidas a lo que mandan las organizaciones criminales, pues tienen que darles espacio para que den ruedas de prensa, ¿no es cierto?, y den comunicados que son grabados en video, avalados en ciertos casos por la presencia de gente de la policía. Esto también es como un tema insólito. Y el presidente de la República, luego de que ocurre eso, sale a decir que no hay ningún pacto, que no hay ningún acuerdo, pero los hechos lo desmienten, ¿no? O sea, lastimosamente, creo que el presidente Lasso no pudo comprender nunca lo que significa la palabra de un mandatario, que tiene que tener el peso de las acciones. En este caso ha sido elocuente que todo lo que ha dicho el presidente, los hechos lo han desmentido. Los decretos de emergencia, las amenazas que se han declarado, en lo concreto nunca han tenido un aterrizaje en acciones reales que puedan revertir estos fenómenos. Entonces me parece que ese también es un hecho que esto que tú acabas de señalar precisamente desnuda las contradicciones, las ambigüedades, que el gobierno no esté en control, pero sobre todo que hay una institución como Fuerzas Armadas que está entrando con todo, desplazando a la SNAI, desplazando también a la policía, para empezar a desarmar a las bandas en la penitenciaría. Cuando sale el video, a mí me suena como un anuncio de que paren, ya no sigan. Ya no sigan porque estamos tranquilos, no vamos a hacer nada. ¿En qué cárceles más se necesita hacer estos operativos, Fabricio?
Tenemos otras cárceles grandes y allá es también donde tiene que hacerse esa intervención, pero sobre todo evitar que se sigan ingresando armas, que se sigan ingresando equipos, con medidas que ya son mucho más complementarias y tienen que ver con, como yo decía hace un momento, desarmar estos anillos de corrupción que son los que permiten precisamente todo este tipo de prácticas. Correcto. Voy a hacer una breve pausa, no se me vayan, para la segunda parte de este diálogo. Estamos analizando la crisis carcelaria y el contexto de la inseguridad con Arturo Torres, con Fernando Carrión y con Jofrey Campaña. No se me desconecten a nuestros invitados. Volvemos enseguida. Pausa. Seguimos hablando del tema seguridad. Yo quiero empezar esta parte con Arturo Torres. Yo a Arturo le he escuchado y le he leído en estos días y justamente le quiero plantear, sustentar aquello, que lo que estamos viviendo hoy, claro, no es un tema provocado, generado en el actual gobierno. Eso para mí es clarísimo. Es un tema que ha venido germinando con el paso de los años. Pero tú, Arturo, has citado que esto ha ido de la mano con la desarticulación de algunas instituciones años atrás, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, la UIES, y otras instituciones. ¿Por qué sostienes eso, Arturo? Bueno, creo que fueron un sinnúmero de decisiones que se han ido tomando en el camino, que en su momento no fueron apreciadas significativamente en un contexto de la penetración de los carteles, sobre todo de Sinaloa, a través de Colombia, de Ecuador, aprovechando toda esta demanda que iba creciendo, y sobre todo el Plan Colombia que en Colombia estaba apretando a las FARC, que ya para entonces trabajaban con Sinaloa. Todo este sinnúmero de acciones desencadenan y dan facilidades a las organizaciones criminales transnacionales para que puedan operar. Entre esas, una decisión que me parece que es sumamente importante y que tiene repercusiones graves para lo que significó el manejo y el ingreso de redes criminales a Latinoamérica desde Venezuela y Ecuador, que fue la ciudadanía universal, cuando ya nos exigían visas aquí en el Ecuador. Entonces, veamos eso como un momento de quiebre, porque desde el 2008, cuando la constituyente decide implementar esa figura, y los meses siguientes ya no se pide visa a ningún ciudadano, esto es aprovechado inmediatamente, más allá de la buena intención que creo que sí se tenía en ese momento, sin medir la criminalidad que estaba tratando de llegar, por ejemplo, con redes de trata hacia Estados Unidos, hacia Centroamérica, mucha gente de Asia, de países de Oriente Medio, tratando de llegar a Latinoamérica para a su vez consolidar ciertas operaciones criminales en la región. Esto, desde el año 2009, fue sistemático el ingreso de redes criminales por Ecuador. Entonces, ahí tenemos los primeros casos de, por ejemplo, los albaneses, la primera llegada de albaneses que se instalan con fachada de empresarios y empiezan ellos a trabajar silenciosamente, ¿no es cierto? Porque ya no son investigados, la policía sale de migración, ya no tiene el control de la información y por lo tanto no puede perfilar desde una manera técnica y policial, tampoco puede intercambiar información, ojo, con Colombia ni con Estados Unidos, que ya la relación se rompió de facto después del bombardeo de Angostura. Entonces, no hay intercambio de información para seguir, hacer un cruce que nos permite identificar los perfiles de quienes estaban ingresando por Ecuador y tejían redes silenciosamente. Tanto es así que el gobierno, después de pocos meses, ante las alertas que les llegan de la comunidad internacional, diciéndole, mira, están ingresando redes criminales porque ustedes abrieron las puertas al no exigir visa, el mismo gobierno tiene que volver a poner visa a 7 países. Sin embargo, no se hacen investigaciones sobre quiénes ingresaron, sobre las organizaciones que se empiezan a consolidar en adelante. Entonces, este solamente es un botón de muestra para mencionar cómo estas decisiones que se tomaron por motivos ideológicos, luego, si es que no tuvieron este ingrediente técnico, policial, de investigación, de prevención, luego se convierten en un boomerang que acaba realmente socavando cualquier política de seguridad. Y ahí yo le quiero preguntar a Fernando Carrión si coincide con esa lectura de Arturo Torres.
A ver, yo sostengo que el mercado de las drogas, que es absolutamente determinante, es un mundo que cambia sustancialmente. Y cambia mucho más por lo que ocurre internacionalmente que por lo que pasa aquí dentro del país. Y aquí quiero poner algunas fechas para que veamos esto. A principios de siglo tuvimos en el año 2001 quizás dos hechos internacionales que afectaron duramente el narcotráfico en el Ecuador. El uno es la entrada del Plan Colombia, que se firma el acuerdo en 1999 entre Clinton y el presidente Pastrana, pero que empieza a ejecutarse con el presidente Uribe a partir del 2002. Y eso hace que se produzca lo que pues, todos conocemos por el nombre de efecto globo, efecto cucaracha, etcétera, y algunas de las fases de la producción de cocaína se trasladan acá. Una segunda cosa que también es muy interesante es que más o menos en esas mismas fechas, más bien dicho, un poco más tarde, en 2008, 2010, tenemos la crisis de las hipotecas en Europa y en los Estados Unidos, y eso le pega un golpe muy fuerte a las estructuras criminales, sobre todo de carácter global. ¿Por qué? Porque gran parte del lavado está en las ciudades, está en la industria de la construcción. Y simultáneamente entra a la presidencia de la República Barack Obama con una política interesante frente a los narcóticos, que ya no le pone tanto peso al lugar donde se produce, es decir, la guerra de las drogas, sino al lugar donde se consume, que es básicamente los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Por un lado, ya los Estados Unidos no es el país que absorbe la mayor cantidad de demanda, es el país de máximo consumo, porque empieza a diversificarse y a partir de ese momento se globaliza el consumo. Y la otra cosa es que se sigue produciendo cocaína, sobre todo en Colombia y en Perú de una manera impresionante. Y a partir de ese momento se produce una reestructuración de los carteles a nivel global, a nivel mundial. Y aquí yo lo que sostengo es que la definición esta de crimen organizado internacional ya pierde sentido, porque la definición de Palermo básicamente lo que hace es decir que crimen organizado es tres personas cometiendo crímenes periódicamente y de ciertas características. Pues a partir de ese momento ya ese concepto no opera, porque no es la suma de personas, sino es la suma de organizaciones. Entonces aquí yo creo que carteles como el cartel de Sinaloa, o mafias como la Andrangheta, o comandos como los brasileños, se convierten en holdings, comandos centrales altamente diversificados que establecen lazos con grupos locales para desarrollar algún tipo de actividades. El cartel de Sinaloa tiene su presencia en 51 países del mundo y tiene inversiones en 3.700 empresas. Esa es la magnitud. Y entonces ahí se produce ese enlace por el efecto del Plan Colombia, que hace que los carteles grandes, pongamos el caso del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, o el de Cali, de Rodríguez Gacha, se quiebren, porque la lógica que existía en ese momento de las drogas era que estos carteles colombianos principalmente tenían el control del cultivo, la producción, el tránsito y el consumo. Por eso es que ese cartel era el cartel más rico del mundo y Pablo Escobar era uno de los personajes más ricos del mundo. Hoy día, alrededor del narcotráfico, eso ya no se encuentra. ¿Por qué? Porque está absolutamente fragmentado y hay un cartel, hay una mafia, hay un comando que estructura toda esa red global del crimen, como la defino yo, y ahí las cosas cambian. Hoy día, por ejemplo, el gran cambio que estamos viviendo en el mercado de la cocaína principalmente, es que hay una sobreoferta brutal. ¿Y por qué es esto? Porque Colombia en el año 2021 incrementó en 43% la producción de cocaína y en ese mismo año el Perú duplicó la cocaína. Y por otro lado, a partir del 2021 empezó a entrar en los Estados Unidos el fentanilo, empezó a sustituir el consumo de la coca en los Estados Unidos. ¿Qué significó esto? La caída del precio de la cocaína. La pasta base en Colombia estaba el año pasado en $975 el kilo. Hoy día está en 280 el kilo. Cayó a la tercera parte. Y a mí me da la impresión
que esto está produciendo otra reestructuración. Y aquí los niveles de violencia se están incrementando. Por un lado, lo que nosotros tenemos es una ampliación de los mercados de consumo de cocaína fuera de los Estados Unidos, es decir, un proceso de globalización del consumo. Y muy probablemente eso obligue a que América Latina empiece a consumir más de lo que ya está consumiendo la cocaína. Y en segundo lugar, los ingresos que producía ese precio alto de la cocaína, que se cae, va a obligar, y ha obligado, me parece a mí, a que se busquen otro tipo de ingresos, con lo cual la diversificación del crimen que estamos viviendo en el Ecuador desde el año 21 para acá se debe principalmente a eso, no a otra cosa. Y eso va a significar la necesidad de financiar más o menos 50.000 personas en el Ecuador que están inscritos en esa lógica. ¿Cómo financiar esa nómina? Con ingresos que se caen en la tercera parte. Diversificando los hechos delictivos. A mí me parece, Fabricio, que eso es lo que está pasando. Ahora bien, aquí hay, por ejemplo, algunos sectores, Fabricio, Sí, Arturo, dale. Y solamente quería puntualizar una cosa porque yo tengo que despedirme. Sí, pero me sé parece que te tienes que ir. importante el tema que menciona Fernando en relación a un hecho que sí ha marcado el despunte de todo, que es la pandemia. ¿sí? Uh-huh. Esto creo que agravó absolutamente todo con el represamiento de la cocaína. Vemos que luego viene la atomización acelerada de las bandas, pero también un tema que es muy importante y que también ha mencionado Fernando anteriormente en otros debates y conversaciones que hemos tenido, es el aumento sostenido del microtráfico en Ecuador. Y sobre esto no hay estadísticas, no tenemos información del nivel de consumo entre los jóvenes y entre los adolescentes. La última encuesta que se realizó sobre el consumo es del año 2015. Han pasado 8 años y no sabemos cuál es el panorama real que existe en el Ecuador de consumo de drogas entre jóvenes y adolescentes. Entonces, ¿cómo puede trazarse ninguna política preventiva de atención a gente que caen en los consumos? Las clínicas, ya vemos, no existe la atención del Estado, se desmanteló la Secretaría Antidrogas. O sea, ese campo está totalmente desatendido y evidentemente también suma a este problema en lugar de encontrar otras salidas que no sean llenar supuestamente de policías y militares como una solución a este problema tan diverso y tan complejo. Arturo, solamente te robo un minuto antes de que te me vayas. ¿Tiene que ver o tiene alguna incidencia la salida de Estados Unidos de la base de Manta o no? Bueno, yo creo que más que la salida de la base de Manta, es cómo se reemplazó ese monitoreo. O sea, se reemplaza el monitoreo con 7 drones que al final ahora solamente funciona uno. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros salir de un acuerdo en el cual se contemplaba todo este monitoreo a través de aviones, de los AWACS y de los P3, que monitoreaban también la salida de migrantes, porque eso también era el interés de Estados Unidos, ¿no es cierto?, más allá del control del narcotráfico, porque ese era un interés particular de Estados Unidos. Sin embargo, lo que vimos luego es que la Marina se queda básicamente con recursos ínfimos para poder controlar semejante fenómeno que para el año 2009 ya vemos en el contexto de Sinaloa penetrando aceleradamente con estas lógicas, ¿no es cierto?, que ya vienen más encadenadas a lo que ocurre a nivel transnacional. Entonces, no podías, sumado al tema de, no solamente es la base de Manta, es que nos quedamos sin radares. Se chatarrizaron los radares y se contrataron radares chinos que nunca funcionaron. Por eso es que hay medidas, mejor dicho, decisiones encadenadas que en conjunto son catastróficas para la seguridad, entendiendo, y yo también destaco ahí esta observación de Fernando, ¿cuál es el contexto internacional? ¿Cuáles son las contradicciones internacionales? ¿Qué está pasando con el fenómeno global de estas transnacionales, de estos holdings, del narcotráfico? ¿Y qué decisiones se están tomando a nivel interior en el país? Entonces hay contradicciones internas y contradicciones externas que nos ponen frente a un escenario en el cual las secuelas las estamos viviendo hoy.
Correcto, Arturo. Te quiero agradecer porque sé que te tienes que retirar, más bien valoro tu participación en este panel. Gracias, Arturo. Jofrey Campaña, ¿cuál es su opinión sobre los criterios tanto de Arturo Torres cuanto de Fernando Carrión? Doctor. Sí, yo creo que hay algo interesante que no debemos perder de vista, ¿no? Lo primero, en síntesis nos dice Fernando, hay un problema con la provisión internacional, la caída de los precios, fundamentalmente, y la necesidad para financiar toda esa estructura de buscar otro tipo de actividades delictivas. Sin embargo, yo creo que hay un elemento importante que tal vez no estamos analizando, y es el siguiente. Había en el Ecuador la cantidad de muertes que hoy día tenemos, hace varios años, indudablemente no. Teníamos en el Ecuador estos sicariatos a cada rato, en cada esquina, en cada sitio, hace algunos años, y evidentemente que no. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está provocando este enorme enfrentamiento del cual los daños colaterales son enormes? Quieren matar a un personaje vinculado con el narcotráfico, van, balacera, muere gente inocente. ¿Qué es lo que está pasando? Y allí, y en eso coincido plenamente con Arturo, como en el Ecuador no tenemos estadísticas reales, sí voy a lanzar una hipótesis de lo que está pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Desde que se abre el microtráfico y la tenencia deja de ser delito, entonces encontramos que empieza a venderse droga de forma a pequeña escala. Pero esa droga, ¿por qué de repente aumenta tan significativamente? ¿Es porque se incrementó el consumo per se o porque cambió la modalidad de pago de la droga? ¿Qué quiero decir con esto? Hasta hace pocos años, la droga que se exportaba se pagaba y para pagar a la gente en el mercado local, pues se traía el dinero y ese dinero de alguna manera era manejado a través del sistema financiero. Luego se dictan las regulaciones y es muy difícil ya el hacer depósitos en los bancos, billetes de $100, etc. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que se empieza a pagar la droga con droga. ¿Qué significa? Ya no te pago con dólares para meterlos en el mercado financiero como tal, sino que te pago con droga para que vayas a vender en la calle y de esa manera recibas tu pago. Y eso nos lleva a un tema gravísimo que vivimos hoy, del tema territorio. ¿Por qué es la gran disputa, la gran cantidad de muertes hoy por territorio? ¿Y territorio por qué? Porque se necesita vender de forma minorista. ¿Y por qué necesita vender de forma minorista? Porque es la forma como quienes están metidos, esas 50.000 personas de las que habla Fernando, tienen que recibir el pago, el camionero, toda la logística, tiene que recibir el pago de alguna forma. Y si está de alguna manera cerrado el sistema financiero, ¿cómo recibe? Porque este camionero que transporta la droga tiene que comprar el comisariato, la comida, el mercado, la tienda, etcétera. ¿Cómo maneja el dinero? Pues reciben los pagos con droga y se disputan los territorios. Entonces me parece que al no tener información oficial de qué está pasando realmente, y en esto coincido, se desbarató el sistema de inteligencia por completo. ¿Con qué finalidad o con qué intención? Difícil saberlo, se puede imaginar, pero es difícil saberlo. Y entonces esto nos ha dejado como un problema adicional al día de hoy. Y el problema adicional que no pasaba hace 10 años es las muertes en las calles por disputa de territorio, porque existe la necesidad de obtener el circulante, el pequeño circulante, para formar y seguir formando parte de la cadena de la droga. Y por supuesto eso lleva también a otras complicaciones, porque este tipo de gente que forma parte de la logística, al tener pequeñas cantidades de droga, también empieza a consumir. Y cuando consume, se gasta el dinero que eventualmente tiene que ir escalando en la cadena, porque esto es una cadena, como sabemos, y por tanto eso también lo llevaría, por eso digo esa hipótesis, a otro tipo de delitos, porque ya el traficante, el microtraficante, se vuelve también consumidor. Pero en definitiva, me parece que nos falta información, nos falta saber ciertamente qué es lo que está pasando, nos falta saber hasta dónde el cierre o el bloqueo del sistema financiero influye directamente en lo que estamos viviendo, porque si no sabemos exactamente lo que pasa, en un momento dado va a ser muy difícil encontrar soluciones.
Entonces el problema, para concluir la idea, es global, es sistémico, no es un problema de la cárcel, ni de un juez, ni de la pobreza. Es un problema mucho más grande que efectivamente escapa a una condición interna y que definitivamente está influenciada por estos elementos externos que muy bien lo ha citado Fernando. ¿Usted cree, doctor Campaña, y a propósito de la última pregunta que le hice a Arturo, que tiene alguna incidencia el tema de la base de Manta? Y hago esta pregunta que también quiero una reflexión de Fernando Carrión, porque me da la impresión de que en estos días, sobre todo, las últimas 2 semanas, algunos líderes de opinión, incluso algunos articulistas en ciertos medios, están posicionando el frente que la salida de los militares de Estados Unidos termina siendo la génesis que desató todo esto. Empiezo con usted, doctor Campaña. No creo que sea la causa determinante. Creo que de tener la base de Manta tendríamos una situación muy parecida a la que hoy vivimos. Creo además que el tema de la base de Manta de alguna manera lo que buscaba era controlar el envío de droga hacia los Estados Unidos fundamentalmente, y me parece que hoy día ese no es el principal problema del Ecuador. El principal problema del Ecuador es lo que está pasando internamente y el impacto que tiene en el día a día de cada ecuatoriano, porque hace 10 años y 15 años con base de Manta se exportaba droga igual, pero no teníamos las matanzas en las calles. Por tanto, a asociar estas situaciones terribles que estamos viviendo simplemente a la salida de la base, yo creo que no hay elementos suficientes para demostrar esa hipótesis. ¿Qué opina Fernando Carrión? No, a ver, ¿qué es lo que ocurrió con la salida de la base de Manta? Que en Colombia se construyeron 2 más, con lo cual Colombia tiene 7 bases militares. El nivel de producción de coca, de la hoja de coca, se ha incrementado sustancialmente. Hace un rato vi el dato del 2021 con el 43%, con 2 bases de Manta en Colombia. La base de Manta se colocó en el Ecuador a fines del siglo pasado, cuando el Ecuador todavía no estaba inserto en los procesos generales de la droga. Yo creo que mucho más perjudicial para el Ecuador fue el Plan Colombia que la salida de la base de Manta. Y lo que dice Joffre es cierto. La base de Manta estaba básicamente dirigida al control de la cuenca del Pacífico. Y ese es uno de los problemas de la política antinarcóticos que tiene el Ecuador, porque sigue trabajando la cuenca del Pacífico. Por eso es que los únicos carteles, mafias, etcétera, que nosotros conocemos son las que transitan por ahí, porque esa es la política de los Estados Unidos. Pero ¿qué hacemos respecto de la cuenca del río Amazonas? Cero. Hoy día, con este viraje de los precios de la cocaína, no solo que se está produciendo un viraje de los precios de la cocaína, una caída de los precios del precio de la cocaína, sino que hay un proceso de reubicación de los lugares de producción en Colombia, tanto de cultivo como de producción de pasta base. Se está transitando de la zona de Nariño, que es la zona del departamento que queda al norte de la frontera con el Ecuador, que da hacia el Pacífico, y se está trasladando al Putumayo. ¿Y por qué esto? Porque básicamente el nivel de tránsito que existe por la cuenca del Amazonas es brutal. Desde hace aproximadamente 8 o 10 años, el Brasil es el segundo país de consumo de cocaína del mundo y primero de crack del mundo, con una diferencia respecto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país de destino. El caso de Brasil es un país además de tránsito. Por ahí va la droga hacia Europa, hacia el Asia y hacia Oceanía. En otras palabras, si uno estuviera pensando la política global, la política internacional del narcotráfico, tendríamos que trabajar la cuenca del Amazonas. Pero como nosotros no tenemos cooperación con Brasil, no tenemos cooperación con otras organizaciones, con otros países, sino básicamente con los Estados Unidos, lo que trabajamos de la cuenca del Pacífico. Pero a mí me parece que eso es un error garrafal. El gran problema que nosotros vamos a tener ahora va a estar ya no en las zonas de exportación de narcóticos por el Pacífico, es decir, la costa principalmente, los 4 o 5 puestos más importantes, Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar, sino que va a empezar a ser, como de hecho ya está ocurriendo, pero no lo vemos por la falta de información que también decía Joffre hace un rato, no estamos viendo lo que está pasando en la Amazonía. Y la Amazonía va a ser una cosa impresionante.
Con lo cual, pues el Ecuador entrará en una situación muy, muy compleja. Hoy día, con la caída de los precios de la cocaína en Colombia, hay 400.000 familias, es decir, más de 1 millón de personas, que hoy día deambulan por Colombia buscando qué hacer, porque se les cayó el sustento principal que tenían alrededor del cultivo de la coca, y porque nunca se planteó efectivamente los acuerdos de paz con las FARC, que era, en el ámbito del tercer punto de los acuerdos de paz con las FARC, era el tema de el cambio de cultivos. Y que en las zonas donde las FARC salieron, como es la zona de Nariño y otras más, debía entrar el Estado. Nunca ocurrió eso. Nunca ocurrió eso. Y eso nos ha hecho a nosotros un problema mucho más grave del que suponíamos que podía ocurrir. Pero ese es un problema de Colombia, del Estado colombiano. Pero el problema de Colombia es un problema del Ecuador. Les pongo un ejemplo. La firma de los acuerdos de paz en el 2016 significó para la Colombia que la tasa de homicidios se caiga a la que tenían 42 años atrás. Pero en el Ecuador desaparecieron los secuestros. El Ecuador ya no tenía secuestros hasta hace aproximadamente 2 años. Y la lógica del secuestro es totalmente distinta, porque ahora es un secuestro extorsivo. Y es secuestro de oportunidad y en algunos casos con algo de inteligencia criminal. Antiguamente con las FARC era totalmente otra cosa. Para cerrar este panel y agradecerles a ustedes la gentileza de haber participado, una reflexión final en 1 minuto para cada uno, y empiezo con Joffrey Campaña. Al gobierno del presidente Lasso le quedan 4 meses más o menos, o sea, le queda todo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre. No más allá de la primera, exagerando, segunda semana de diciembre, si es que hay segunda vuelta electoral, y terminará el gobierno del presidente Lasso. Eso dice el calendario electoral. Entonces, estamos hablando de 4 meses que le quedan al presidente. ¿Qué puede esperar el país en este epílogo del gobierno de Lasso, doctor Campaña? Nada bueno, desgraciadamente. Es un gobierno terminado. Ya es un gobierno que ya no manda. Es un gobierno que ya no tiene ningún tipo de peso, ni político, ni de ninguna naturaleza. Desgraciadamente son unos meses perdidos y en definitiva nada podemos esperar. Por tanto, me parece que estamos en unos meses críticos. Estamos cerca de Navidad, ya prácticamente el año está casi por terminar. Y ya cuando la dinámica se agudiza siempre, delincuencia, etcétera, yo creo que los meses que nos vienen van a ser muy trágicos para el Ecuador, desgraciadamente. No veo que este gobierno tenga ya ninguna posibilidad de nada. Fernando Carrión. Bueno, hemos conversado, Fabricio, yo soy muy pesimista. Creo que de aquí hasta fin de año, hasta fin de este gobierno, y algo ya lo dije, a lo sumo lo que podría hacer este gobierno es más de lo mismo. Es decir, un estado de excepción más. Y no veo que haya otra posibilidad. Yo creo que este gobierno ya no podrá modificar las tendencias. Una segunda cosa, el próximo gobierno que llegue va a llegar con una cosa terrorífica, un shock ambiental, que es el fenómeno del Niño. Según información que tengo, la caída del PIB, la caída de la economía que produciría el fenómeno del Niño iría entre 10 y 12 mil millones de dólares. Una cantidad superior al COVID, a la pandemia. Si eso es así, los temas de violencia se van a incrementar. Desgraciadamente me parece que eso es así. No he escuchado a ninguno de los 8 candidatos y candidatas a la presidencia de la República decir absolutamente nada al respecto de esto. Y el tema de la violencia en la campaña, que es el problema principalísimo del Ecuador, por las encuestas de opinión que le ponen en primer lugar, y por lo que decía Joffrey también hace un rato, el impacto en la economía es dramático. Les doy aquí unas cifras. 3.500 millones de lavado. Sumen el presupuesto de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, 760 millones de dólares. El de Quito, 930. El de Manta, el de Cuenca y el de Santo Domingo, es decir, las 5 ciudades más grandes, no llegan a la mitad de eso, y ese lavado se hace principalmente en las ciudades y en las ciudades más grandes. 3.500 millones de dólares. Una segunda cosa, el presupuesto anual en seguridad, independientemente de que se gaste o no, es de 3.300 millones de dólares. Ahí está ya 6.800 millones.
y el costo de la violencia está en 2.800 millones de dólares. Si nosotros no vemos esto desde una perspectiva económica, estamos absolutamente perdidos. Y con la llegada del fenómeno del Niño, que nos vamos a quedar sin infraestructuras, nos vamos a quedar sin producción agrícola, ganadera, de las plantaciones, etcétera, etcétera, la situación de la violencia se va a incrementar de una manera impresionante. Quiero agradecerles a los dos y valoro mucho su opinión y sus comentarios sobre este tema que hay que seguirlo debatiendo y hay que seguirlo discutiendo porque es parte de la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos y desgraciadamente se ha convertido en algo muy cotidiano para todos y cada uno de nosotros. Gracias desde Guayaquil al doctor Joffrey Campaña, gracias desde Quito al arquitecto Fernando Carrión y también un abrazo a Arturo Torres que estuvo con nosotros en buena parte de esta charla. Gracias, invitados, muy amables. Gracias, Fabricio. Saludos, Fernando. Saludos, Fabricio, un gusto, Joffrey, un gusto verte, Fabricio, un abrazo. Muy gentiles, gracias a nuestros invitados. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.